En esta edición. Muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a este espacio con Charlotte. Sin lugar a dudas, es un motivo de bendición, de gratitud, saber que cada miércoles de 7 a 8 de la noche estás acompañándonos en este espacio, donde abordamos temas variados, tan variados como es la vida misma. Temas incluso que siempre cuando los seleccionamos, lo hacemos con un criterio para que aquella persona que nos da ese tiempo, pues quede algo que pueda pues servir de discusión, de crecimiento o tal vez de pronto hasta de reflexión, dejar sembrada esa semillita para que luego pues la búsqueda pueda continuar para profundizar los conceptos que son tratados acá. Siempre digo que cuando buscábamos la idea de tener un nombre, bueno, conversando, buscamos con Charlotte para que fuese sencillo y fácil de recordar, para que esté en tu mente y de tu mente pues siempre tengas la certeza que este espacio fue pensado y concebido para ti que nos acompañas. Soy Mildred Charlotte y gratamente bendecida por tu compañía. Doy la bienvenida a una invitada pues muy especial, como tan especial son los temas que vamos a abordar junto a ella. Me refiero a Silvia Contreras. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación y bueno, saludos a toda tu audiencia. Silvia, de verdad que estoy muy contenta que nos acompañes en este espacio porque vamos a tratar temas que están como muy en boga, aparecen mucho en las redes, pero también de pronto muchas personas no tienen la idea exacta de lo que significa. Vamos a iniciar con Silvia. Ella es pues Master Coach en Programación Neurolingüística, PNL, como se abrevia, ¿no? Entonces, de entrada, hablemos qué es el PNL, de qué estamos hablando. Fíjate, la programación neurolingüística es una metodología que estudia la estructura del pensamiento y cómo impacta esto en la comunicación. Es decir, la forma en cómo nosotros pensamos, nuestro pensamiento nos condiciona. ¿Y cómo nosotros expresamos nuestro pensamiento? Pues a través de la comunicación. Ese proceso de comunicación a través del cual se calibra, se procesa la información que circula entre un emisor, ¿no? y un receptor de la información. Es la forma a través de la cual interactúan los seres humanos. En ese proceso de comunicación, donde no solamente es importante lo que decimos, es decir, la comunicación verbal. Imagínate tú que la comunicación verbal ocupa apenas el 7% de la información que emitimos al mundo exterior. Entonces, ese resto de si las matemáticas no me fallan, ese resto está, ¿cómo se hace? Ese resto... Oye, se nota por qué me fui a derecho, porque todavía no alcanzo la resta, no alcanzo la resta. Fíjate de cuánto da. Ese resto de la comunicación significa o representa la comunicación verbal, donde un 38% está conformado por nuestro tono de voz y un 55% la fisiología, y eso forma parte de la comunicación no verbal. Entonces, no solamente importa o es importante el cómo decimos o el qué decimos, sino la forma, cómo gesticulamos, cómo nosotros nos desenvolvemos, cómo los movimientos oculares, nuestra postura corporal, ese lenguaje corporal, dice muchísimo más que la comunicación verbal. Entonces, la PNL, la programación neurolingüística, estudia esa forma del pensamiento y cómo nosotros lo exteriorizamos, cómo impactan los procesos de comunicación. Y de pronto si alguien nos escucha y dice, bueno, ya es interesante todo ese proceso, el cómo lo digo, la importancia de ese lenguaje corporal, de esa congruencia de la emoción, la verbalidad y la corporalidad, pero ¿para qué me va a servir esto? Fíjate tú. ¿Cuáles son los usos que yo le voy a dar? Sí, las ventajas de saber cómo pensamos es que podemos determinar ya a nivel consciente cómo operamos en el mundo, ¿no? Nosotros somos una computadora, nuestra mente es como una computadora que archiva información, que procesa información, que emite información. Entonces, si nosotros podemos llegar a determinar cómo pensamos, y no solamente cómo pensamos nosotros, sino cómo piensan las personas con las que interactuamos,
por supuesto que a nivel de relaciones, a nivel de ambiente, ya sea un ambiente laboral, personal, la comunicación va a ser mucho más fluida. También la PNL permite, ya detectando cómo pensamos o nuestras formas de pensamiento, puedes determinar las estrategias mentales. Es decir, cómo operas, cómo son nuestras conductas. ¿Qué es una estrategia mental? Una estrategia mental es una cadena consecutiva de modalidades de nuestro sistema representacional. Nosotros, te explico, nosotros percibimos de manera particular la realidad, ¿no? El mundo. Eso no significa que eso sea así, o objetivamente esa sea la realidad, porque nosotros tenemos unos filtros. ¿Cuáles son esos filtros? Nuestro sistema representacional, que está conformado por lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que olemos. Esos filtros que nos permiten captar la información. ¿Y por qué son filtros? Porque cada uno tiene su filtro particular. El mundo no es como es, sino como yo lo veo. El mundo no es como es, sino como yo lo interpreto, lo sentimos. Exacto, lo percibimos. Entonces, a través de esa percepción que ya viene filtrada, si se quiere, por nuestro sistema representacional, si nosotros logramos detectar cómo son nuestros filtros, cómo percibimos la información, por supuesto nos vamos a poder comunicar de mejor manera. Y además de eso podemos entender cuál es la percepción del otro. En la programación neurolingüística hay una presuposición que para mí es una de las más importantes. Presuposición es como un fundamento de la programación que señala que el mapa no es el territorio. ¿Qué significa esto? El mapa, Mildred tiene su mapa y Silvia tiene su mapa. ¿Qué significa esto? Es el cúmulo de experiencias que has acumulado. Incluso nosotros tenemos experiencias antes del nacimiento y todo eso está registrado está registrado en ese CPU. Conforme, por supuesto, va pasando el tiempo, vas creciendo, vas avanzando en la vida, tú vas acumulando experiencias, y no solamente experiencias, sino valores, que son aquellas cosas vitales que le dan sustento a lo que eres o cómo tú operas en ese mundo. Y además de eso, las creencias. Vas construyendo tu sistema de creencias. Muchas de estas creencias son impuestas en los primeros años de vida, impuestas por nuestros padres, impuestas por el medio ambiente en el que el niño se desarrolla durante los primeros años de vida, y posteriormente, pues cuando va avanzando ya en la adolescencia, ya en esa etapa previa a la adultez, va desarrollando sus propias creencias. Esas creencias, ¿qué tanto pueden marcar a un ser humano? ¿Qué tanto pues pueden convertirse en un punto que te permita pues seguir hacia adelante, o todo lo contrario, que esa creencia puede ser limitante en tu vida? Sí, es crucial, porque esas creencias que están instauradas, como te digo, en ese CPU, nos condicionan para mal o para bien, aunque corrijo, que si me funciona o no me funciona. Ya yo no digo si está mal o está bien, porque eso ya lo estoy procesando y eliminando de mi CPU. No hay nada malo o bueno, todo depende como si tú lo veas, o no. Sí, pero efectivamente hay creencias positivas, creencias potenciadoras, creencias que te pueden llevar a alcanzar tu objetivo y tus objetivos en la vida, pero hay creencias limitantes, como tú muy bien lo has dicho. ¿Qué son creencias? Creencias son los juicios de valor, cosas que damos por sentadas. Por lo general van construidas a través de afirmaciones. Por ejemplo, en nuestra sociedad, que tiende a ser un poco machista, donde el papá desde muy temprana edad al niño le dice: los hombres no lloran, ¿no? Ese niño va creciendo con esa creencia. Y esa creencia lo puede incluso limitar en su adultez. ¿Para qué? Para mostrar sus sentimientos, para mostrar las emociones. Y después, entonces, de grande queremos ese hombre, ¿por qué no me dice que me quiere? Exactamente, no es capaz de expresar, que no es expresivo. Correcto, entonces viene de allí. Entonces la importancia de detectar esas estrategias mentales, esa información, cómo la tenemos archivada, para que a nivel consciente podamos tomar las decisiones para sustituir esa creencia limitante por una potenciadora, para lograr el bienestar, para lograr los objetivos de vida planteados. Me encanta lo que has planteado, Silvia. Por ejemplo, muchas veces no nos damos cuenta la relación que se da con el dinero.
con el dinero. Todo el que tiene dinero es rico, pero no es feliz. Y todo el que tiene dinero, pues es una persona que no tiene por qué ayudar, porque si da lo que tiene, pues se va a quedar en la más absoluta pobreza. O sea, de ese tipo de creencia que uno va instalando. Entonces, son aspectos, primero, de entrada es una creencia, lo que te decía, ¿no? Por supuesto. Para ir ganando dinero, ser exitoso, tienes que dejar atrás la familia, tienes que dejar la parte, vamos a decir, los afectos, la parte personal, para que puedas desarrollarte. ¿Qué tanto, pues, afecta esto en términos reales? De que yo voy a dejar de ser rica porque me dijeron, porque yo escuché esto. Alguien que nos está viendo en este momento. Sí, a nivel inconsciente, nuestra mente opera de dos formas, a nivel consciente y a nivel inconsciente. A nivel inconsciente es donde están archivadas todas estas creencias limitantes. De manera que a veces, no sé si te ha pasado, que a veces tú haces algo y después dices, bueno, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué ciertas situaciones se repiten en mi vida? Por ejemplo, hablando de la creencia del dinero, hay otra, imagínate, hay otra que la creencia de que el dinero es malo. De que ser pobre es ser honrado. No, pobres pero honrados. Pobres pero honrados. En esa familia somos pobres pero honrados. Correcto. Entonces, eso a nivel inconsciente te va limitando, ¿para qué? Para tener un bienestar económico en tu vida. Entonces son las personas que a lo mejor le cuesta mucho, o sea, escalar a nivel económico y que se preguntan, bueno, pero ¿por qué? O sea, si yo trabajo, si yo me esfuerzo, pero ¿qué es lo que pasa? Pero es que a nivel inconsciente tienes instalado en ese CPU esa creencia limitante de que ser rico es malo, ¿sí? O las personas que tienen dinero no son exitosas a nivel emocional o que no tienen familia. Entonces, esas cosas, esas creencias que van condicionándote a nivel inconsciente, cuando operas en el mundo real, como quien dice, te limitan y impiden y son un obstáculo que te impide llegar a tu objetivo. En este caso, tener un bienestar material. Hay otra muy, muy común, las mujeres inteligentes están solas porque los hombres no la enamoran. Exactamente. Entonces, ese tipo de mujer que tiene esa creencia a nivel inconsciente, la va a limitar ¿para qué? Para tener una pareja, porque ella ya está condicionada en su conducta, su mapa de creencias y valores, como te expliqué, de esa experiencia, entonces la va a llevar a que a lo mejor va a tener relaciones que no la van a satisfacer y por alguna razón no van a terminar felizmente, como quien dice, ¿no? Entonces son las mujeres que también constantemente se preguntan, pero ¿por qué yo atraigo a cierto tipo de hombre? ¿Pero por qué? Y resulta que cuando se hacen esos trabajos y se aplican las herramientas, oye, se dan cuenta, ya va, pero es que la que se está saboteando soy yo. Vamos a un contacto de publicidad, Silvia, y cuando retornemos vamos a conocer cómo se hace una intervención a través de la programación neurolingüística. No le cambies porque en muy poco tiempo regresamos. En esta edición de MINUME 2017 simularemos importantes organismos de toma de decisión a nivel internacional cuyos temas de discusión nos permiten verdaderamente afirmar que en la revolución educativa y en el MINUME se está educando con visión para un futuro sostenible. Quiero felicitar al ministro de Educación, Andrés Navarro, y a sus colaboradores por haber organizado este evento de una manera tan real. Enhorabuena, de verdad. La nueva escuela dominicana se ha traducido en una política denominada Revolución Educativa que tanto promociona el presidente Danilo Medina. También es una apuesta a ciudadanos que convivan pacíficamente. Está vinculada al espíritu de las Naciones Unidas que debe promocionar la convivencia pacífica, ya no solo entre los estudiantes, sino entre toda la comunidad educativa. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. ¿Con quién cuentas para tu futuro?
En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Nuestros atletas están preparados. En agosto daremos lo mejor para la gente. Juegos Municipales Santo Domingo Este 2017. Invita Ayuntamiento de Santo Domingo Este. De regreso contigo en este tu espacio con Charlotte. Estamos conversando hoy sobre la programación neurolingüística, qué es, cuál es el uso y lo más importante, cómo puede impactar en nuestras vidas cuando se hace una intervención de manera correcta. Y un tema de esta categoría, pues solamente puede ser hablado por una experta como justamente es Silvia Contreras, quien es Master Coach en PNL. Silvia, antes de irnos al contacto preguntábamos, ya que tengo consciente qué es el PNL, ya que sé los usos, ¿cómo se produce entonces esa intervención? Sí, bueno, esas intervenciones, en el caso de las creencias propiamente, para seguir con la hilación, donde lo que se pretende, el coach o el facilitador de la herramienta, lo que se pretende es sustituir a nivel mental una creencia por otra. Es decir, no es que vamos a quitar y dejar ese espacio, porque ese espacio tiene que ser llenado. Imagínate la mente como el CPU, ¿no? Quitamos un archivo, hay que sustituirlo por otro archivo, ¿no? En este caso, el archivo de la creencia limitante por un archivo de la creencia potenciadora. ¿Cómo se hace o cómo se aplica o cómo opera ese cambio? Como te comenté, ese cambio opera a nivel inconsciente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a nivel consciente es la parte lógica, la parte racional, es la parte que, ¿sabes? En la pensadera, es el saboteo, la loca de la casa, la mente, que la que inventa los cuentos, la que se hace las películas, ¿no? La que se justifica de las conductas, ¿no? Del día a día en nuestra vida. Entonces esos cambios son a nivel inconsciente. Entonces, para llegar a ese nivel, para que el facilitador, el que vaya a aplicar la herramienta, se conecte con el inconsciente de la persona, tiene que haber una inducción previa a un estado de relajación,
que dependiendo de la complejidad de la herramienta, de lo que se vaya a aplicar, puede ser una relajación breve o puede ser una relajación más profunda para que el facilitador tenga contacto con el inconsciente de la persona. Básicamente son dinámicas donde el facilitador le va dando unas instrucciones, hay un acompañamiento del facilitador con la persona que está o que quiere pues hacer ese cambio para que opere a nivel inconsciente. Entonces se sustituye ya una vez que se identifica, y quien identifica la creencia limitante no es el facilitador, es la misma persona. Lo importante y lo valioso de esta herramienta es que el acompañamiento que hace, en este caso el facilitador, es simplemente conducir a su cliente, a su coachee, para que él mismo encuentre la respuesta. Vamos a imaginarnos y vamos a trabajar con esas dos que planteamos, de que en esta familia somos pobres pero honrados, una creencia limitante hacia la prosperidad, el dinero. Las mujeres inteligentes han de estar solas siempre, porque les es difícil tener pareja. Vamos a ver cómo se podrían sustituir esos dos pensamientos, sustituir esa creencia limitante por una creencia potencializadora. Sí, por supuesto hay un abordaje previo, claro. Hay la herramienta pues que se usa en el coaching, y es también lo bueno de este método bajo el cual me he formado, de la programación neurolingüística, que también incluye herramientas de coaching. Son perfectamente válidas las herramientas de coaching con las de programación neurolingüística. ¿El coaching qué es? El coaching es ese acompañamiento que hace el coach a través de preguntas poderosas, lleva a su coachee o a su cliente a precisar realmente cuál es el objetivo, cuáles son los obstáculos y cuál es ese plan de acción para llegar al objetivo. Entonces, en ese abordaje previo que se hace, en esa conversación, porque la sesión es una manera muy cómoda, muy relajada, donde dependiendo de la pericia también del facilitador, del coach, va llevando poco a poco en este proceso a su cliente a que encuentre esas respuestas, ¿no? A través de esas preguntas poderosas, esos periodos de silencio donde el cliente está buscando la información en su mente, donde se da cuenta y puede él determinar cuál es su creencia limitante, y una vez que él determine la creencia limitante, trabajar sobre eso, ¿no? Una vez que se detecta cuál es la creencia, se construye cuál es esa creencia potenciadora. ¿Qué es lo que tú quisieras? En el caso, por supuesto, de la mujer, en el caso de la persona que quiere obtener un bienestar material y tiene esas creencias limitantes con el dinero, pues construir la creencia potenciadora que va a sustituir mentalmente la creencia limitante. Ese es un cambio, sacar ese archivo que está ya con virus, vamos a ponerle un archivo ya con virus y cambiarlo para una creencia que resulte, pues obviamente, que te impulse. Sí. Hablemos de los anclajes. ¿Qué es un anclaje? ¿Cómo se utiliza? Y esos anclajes positivos, ¿cómo pues uno puede enriquecer su vida con ellos? Sí. Los anclajes son métodos o técnicas, de hecho lo utilizan muchos oradores, muchos comunicadores, personas que tienen contacto con el público, aquellas personas que tienen miedo escénico, pues no, para trabajar lo primero que se recomienda es un anclaje, que es un método en el cual la persona se va a conectar con estados potenciadores. Se hace una inducción, una relajación, se le pide al cliente que se conecte con recuerdos en ese archivo central que yo le llamo, donde está toda esa información, con recuerdos potenciadores, recuerdos donde haya sido exitoso, recuerdos donde haya resuelto un problema, ¿ok? Todos esos recuerdos potenciadores que eleven el estado del cliente, de manera que cuando uno calibra, es decir, la calibración y el rapport, que son dos herramientas tanto en el coaching como en la PNL, calibración pues es detectar, es verificar todo lo que es la fisiología del cliente, ¿no? Y rapport, por supuesto, imitar, llevar ese acompasamiento, ¿no? Para generar la confianza, para generar la empatía, para que el cliente se abra, ¿no? Confíe. Ese estado de confianza. Ese estado, crear ese escenario con todas esas condiciones de empatía para que el coach pueda accesar a la información de manera efectiva, ¿no? Entonces, el anclaje
por supuesto, te va a conectar con esos estados potenciadores. Cuando el facilitador esté calibrando, esté verificando que su gesticulación, su fisiología me va indicando que realmente se está conectando con ese recuerdo, porque lo voy a saber, en ese momento yo le pido a la persona que se toque una parte de su cuerpo que por unos segundos, que se toque una parte de su cuerpo que no acostumbra a tocarse, porque el anclaje después queda como un switch, como un interruptor que cada vez que te lo presionas te va a conectar con esos momentos de éxito, y pues se repite esa dinámica y luego se hace lo que se conoce tanto en el coaching como en la programación neurolingüística, un puente al futuro. Un puente al futuro es una visualización, es decir, imagínate, yo en el caso de las personas que por lo general tienen miedo escénico, esa glosofobia, ese miedo a hablar en público, el coach lo lleva a una visualización de esa situación. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué verías en ese momento? Imagínate ahora que estás parado frente a un público. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué sientes? Y si en la calibración, si en ese escaneo que uno le puede hacer al cliente detecta, por supuesto, ciertos gestos que van a delatar que está realmente conectado con ese estado potenciador, es una forma de validar que la herramienta ha quedado efectivamente instalada. Uno podría trabajar esto y de pronto hago la pregunta con nuestros hijos, en el sentido de que el miedo, por ejemplo, hablar en público, es uno de los miedos ya estudiados que solamente puede ser superado por el miedo a la muerte y el miedo a perder la razón. O sea, es el tercer miedo que tienen, que más arraigo tienen. Y siempre está asociado a algún evento de la niñez. Sí. Imaginémonos, Silvia, que nuestros hijos tengan las herramientas necesarias para hablar desde la escuela, van creciendo ya, el trabajo, ya como una herramienta potencializadora para cualquier destreza que realice, no solamente en términos de televisión, sino un buen abogado, claro, con esa capacidad de palabra, un buen médico, un mercadólogo. Entonces, se pudiera trabajar PNL con niños, trabajar ese tipo aplicar ese tipo de herramientas. Está contraindicado para menores de 21 años, es decir... Ay, me perdí. Sí, para personas con defecto intelectual. ¿Por qué? Porque todavía están en ese proceso de formación. Ahora, yo como mamá, yo soy mamá de una niña de 6 años, yo lo que hago es repetirle frases potenciadoras, reforzar su autoestima, pero que le voy a aplicar una herramienta de un anclaje, donde lo voy a someter a un estado de relajación, así en los términos formales, puros, no es recomendable. De hecho, son una de las cosas que siempre en las formaciones nos dicen, que hay unas contraindicaciones, por así decirlo. No aplicar herramientas tampoco a familiares, a la pareja, salvo por supuesto situaciones muy puntuales. ¿Por qué? Porque tiene que ver con unos principios o una ética. ¿En qué sentido? Que estas herramientas son muy poderosas y tú puedes darle una instrucción al inconsciente que la subjetividad con la que tú estás tratando, en este caso imagínate que te toque tratar a tu pareja, no es que, dependiendo por supuesto de cómo tú abordas la situación y del caso que vayas a trabajar, pero es importante que sepa la persona y que esté al tanto de toda la situación y la herramienta que se va a aplicar. ¿Por qué? Porque cuando me conecto con tu inconsciente, yo puedo darle una instrucción a tu inconsciente para mi beneficio. No sé si me explico. Perfectamente. Entonces, allí la subjetividad, el vínculo que puede haber, por eso tanto en el coaching como en PNL nos dicen prácticamente usted no puede tratar ni a su pareja ni a sus familiares directos. ¿Por qué? Porque hay una subjetividad, hay una emocionalidad de por medio que te impide ser totalmente objetiva. No quiero decir que eso pase en todos los casos, pero es una recomendación. Hay un tema, nos hemos enfocado mucho en el coachee, aquella persona que recibe el acompañamiento del coaching, pero ¿cuáles serían los valores y principios, aunque medio lo moldeaste ahora, pero cuáles serían los valores y principios que ha de tener un coach para ser justamente un coach que se maneje en esto de la congruencia, o sea, que sus valores estén asociados a lo que hable, lo que dice? Ese punto que tocaste es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día, como es un término que está, como quien dice, de moda. No, hay coach, ahora está para ensaladas. Sí,
Entonces, hay que aclarar y precisar y sobre todo ser muy ético a la hora de aplicar esas herramientas, porque estás trabajando con algo tan importante como es la mente de una persona. Entonces, tú puedes utilizar, si no eres ético, si desconoces y empiezas a tratar a una persona y se te puede escapar de las manos, puedes incluso hacerle un daño a la persona, dejarla peor que como llegó a tu consulta, por así decirlo, a tu espacio. Entonces, la ética aquí es tan importante. Bueno, la ética es importante en cualquier ejercicio de cualquier profesión, pero en este caso, en razón a la trascendencia del tema, es decir, estamos trabajando con el recurso humano, con la mente de una persona, entonces hay que ser ético, ¿ok? En el manejo de las herramientas, en el conocimiento de las herramientas, en saber cuáles son los límites. Yo he escuchado pues de coach o que se hacen llamar coach y que aconsejan a las personas, que les dicen, que les mandan incluso tareas y realmente el papel del coach no es ese. Estás como decía mi maestro, estás metiendo mis peces en tu pecera, ¿no? Es decir, estoy invadiendo tu mapa, entonces no debe ser. Lo otro es importantísimo que el coach, el que tiene también herramientas o maneja herramientas de programación neurolingüística, debe primero limpiar sus canales, debe primero trabajar en él, fortalecerse, deslastrarse de todas sus creencias limitantes, porque si no, esas creencias limitantes pueden entorpecer en los procesos que maneje. ¿Afecta, por ejemplo, al coach los códigos que tenga? Vamos a imaginarnos. Un coach que le toque trabajar, que tenga algún asunto de homofobia, ¿podría trabajar con una persona homosexual, con alguien con una preferencia sexual diferente a la de él? Alguien que, por ejemplo, que haya tenido una situación y ese recuerdo pues despierte una memoria. ¿Qué debe hacerse? Sí, fíjate, eso ya quedará de parte del facilitador, o sea, hasta qué punto puedes abordar esa situación. Si, por ejemplo, ya tú te has deslastrado de tus creencias limitantes, tienes los canales, como quien dice, limpios para poder ayudar, no puedes ayudar a alguien si tú no estás en condiciones para hacerlo. Yo parto de ese principio, mi maestro en la formación siempre nos decía eso, que nosotros tenemos, por eso es que las herramientas, en el proceso de formación en la cual pues yo asistí en programación neurolingüística, me permitió que todas esas herramientas que hoy en día yo tengo la oportunidad o con las que tengo la oportunidad de ayudar a las personas, hoy fueron aplicadas en mí. Y aun cuando el proceso de cambio es continuo y siempre uno tiene que hacer ajustes y así vendrán otras creencias y uno no es el dueño de la verdad, ¿no? En ese proceso de crecimiento, por lo menos tú puedes o te sientes de alguna manera, y eso también tiene que ser con responsabilidad y con ética. Si tú te sientes realmente preparado para hacer ese abordaje, para poder ayudar a las personas, porque si no estás bien tú, no puedes prestar ayuda a los demás. Vamos en contacto y cuando regresemos hablaremos ya propiamente de lo que es justamente este proceso de coaching, en cuáles áreas puedes trabajar y esa relación que ha de establecerse entre el coach y el coachee. Regresamos. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces,
¿Con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. En esta edición de MINUME 2017 simularemos importantes organismos de toma de decisión a nivel internacional cuyos temas de discusión nos permiten verdaderamente afirmar que en la revolución educativa y en el MINUME se está educando con visión para un futuro sostenible. Quiero felicitar al ministro de Educación, Andrés Navarro, y a sus colaboradores por haber organizado este evento de una manera tan real. Enhorabuena, de verdad. La nueva escuela dominicana se ha traducido en una política denominada revolución educativa que tanto promociona el presidente Danilo Medina. También es una apuesta a ciudadanos que convivan pacíficamente. Está vinculada al espíritu de las Naciones Unidas, que debe promocionar la convivencia pacífica, ya no solo entre los estudiantes, sino entre toda la comunidad educativa. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Nuestros atletas están preparados. En agosto daremos lo mejor para la gente. Juegos Municipales Santo Domingo Este 2017. Invita Ayuntamiento de Santo Domingo Este. De regreso contigo, con nosotros Silvia Contreras, y hablamos sobre quien es justamente Master Coach en Programación Neurolingüística. El coaching como herramienta, yo creo que es un arte casi. Sí. Para mí es casi un arte. ¿Dónde puedo utilizarlo? Fíjate. ¿En cuáles áreas? Bueno, el coaching, nosotros tenemos, el ser humano pues tiene objetivos Tan en la diversos. vida tan diversos, y tan diversos serán como herramientas o técnicas de coaching hay para lograr esos objetivos, ¿no? Entonces, por supuesto que la multiplicidad de posibilidades a través de las cuales se puede aplicar herramientas de coaching es infinita, ¿no? Solo que el nivel que maneja el coaching en cuanto a lo que maneja en la programación neurolingüística a nivel más profundo, ¿no? El coaching o las herramientas de coaching a través de esas preguntas poderosas, por supuesto tú puedes diagnosticar creencias limitantes, puedes trabajar sobre eso, pero a un nivel o hasta cierto nivel. El coach hace un acompañamiento también, hace esas preguntas poderosas para llevar a su coachee a que detecte las creencias, los obstáculos y llegue a esos objetivos. Perdón en esa parte, y escúchame que interrumpa. Por ejemplo, un coach nunca le va a decir a su coachee, tienes que dejar hacer esto, esto y esto. Para nada. abreviar esto, para hacerlo más rápido. No, para nada. Eso está totalmente contraindicado. Un coach que haga eso no es un coach. O sea, Puede no ser es un verdadero psicólogo, coach. puede ser un mentoring, O cualquier puede aspecto ser menos coach. otro tipo de terapia, un consejero, un psicólogo, pero un coach no. Eso está totalmente contraindicado. Que el coach le diga al coachee, que ni siquiera le sugiere qué puede hacer para llegar a su objetivo. Porque
parte, la dinámica, la metodología, parte de una premisa importante, que es que todas las respuestas están en ti. Entonces, si tú tienes la respuesta, no puede venir otro a decirte qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Es como, me gusta ese ejemplo, poner tus peces en la pecera del otro, en la pecera del cliente, ¿ves? Okay. Entonces ya sería mi mapa como coach, en mis experiencias, ya expliqué la distorsión que tenemos por esos filtros, invadir el mapa de mi cliente. Entonces, tantos objetivos hay, o sea que habrá diversidad de coach para ir trabajando cada una de esas áreas. Bueno, lo que pasa es que ahorita, como te digo, el término está de moda, entonces hay hasta coach de alimentación, hasta coach, hasta he visto por allí en las redes, hasta religiosos. Ojo, yo no los critico ni los juzgo, cada quien con su metodología. Yo pienso que si tú ejerces esa vocación de servicio que caracteriza en este caso al coach o al facilitador de la programación neurolingüística, si lo haces con ética, con el corazón, y además de eso ayudas a las personas de manera ecológica, ¿qué es esa parte que está como muy en boga? ¿Qué es lo que es la ecología? Bueno, la ecología emocional. Desde nuestra perspectiva es que no te hagas daño a ti mismo, ni le hagas daño a los demás con las decisiones o con tus conductas o la forma en cómo tú operas en la vida, ¿no? Cuando decimos que algo es ecológico, que eso fue un término que se utilizó en principio por el tema del medio ambiente, el impacto del medio ambiente, entonces hay que ser ecológico, hay que utilizar bolsas biodegradables o las fundas, ¿no? Que le llaman acá, etcétera, etcétera. Ese término pues se adoptó tanto para el coaching como en la programación, de manera que las decisiones, es decir, cuando nosotros estructuramos un objetivo y acompañamos, habla de nosotros como seres humanos, ¿no? Pero en ese trabajo de acompañamiento con el cliente, una de las preguntas cuando está construyendo ese objetivo, la pregunta es, primero, bueno, ¿cómo te sentirías, ¿no? De llegar a lograr ese objetivo y ¿qué impacto crees que llegar a ese objetivo causaría en ti? ¿Cómo te verías tú? ¿No? ¿Y cómo impactaría en tu entorno? Para validar realmente que ese cambio que se está haciendo, ese objetivo, ese plan de acción, porque el objetivo tiene una serie de pasos para construirlo y uno de los pasos es determinar el plan de acción, es la concatenada, ¿no? Los concatenados o los pasos concatenados. ¿Qué voy a hacer? Es decir, si yo quiero bajar unas libras, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer primero? Bueno, yo primero voy a ir al nutricionista, adaptarme el plan de nutrición, comprar los alimentos de la dieta, ¿no? Me voy a pesar, es decir, voy a hacer ejercicio, es decir, todo lo que voy a hacer, toda la secuencia de pasos, todo ese plan para llegar al objetivo. Por ejemplo, pero yo he escuchado el tema del coach ontológico, del coach transformacional, coach deportivo. Entonces, cada una de esas intervenciones requiere de una formación específica o una persona que trabaje coaching y solamente puede hacerlo a través del objetivo que tenga su coachee. Sí, lo que pasa es que por supuesto en el coach ontológico no lo he abordado en su totalidad porque las herramientas ya operan a nivel más profundo. Es de otra perspectiva que el PNL, ¿no? Que también opera a nivel profundo, pero tiene otra metodología. Sin embargo, hay coach organizacional que se dedican a empresas y abordan los problemas, las dinámicas o las situaciones que se puedan presentar a nivel de empresa. Es totalmente válido. Lo que quiero decir es que si estás preparado, si tienes las herramientas primarias son las básicas, es decir, aplicar las preguntas poderosas, tener la técnica, el rapport, el calibración, el acompañamiento, el liderazgo, todas esas son herramientas que se aplican en todas estas modalidades de coaching. Sin embargo, por supuesto a nivel organizacional, como más que todo se enfoca en organizaciones, en empresas, a nivel macro, ya no es tan individual, ¿no? Y el ontológico ya tiene que ver con la parte transformacional a nivel emocional, a nivel de creencias limitantes, o sea, es un nivel como más profundo, ¿no? Sí, por supuesto, las herramientas, como te digo, son las básicas.
Sin embargo, los niveles de abordaje, la forma en cómo se aborda, atendiendo a las necesidades del cliente, ¿no?, que se está tratando, es importante precisar. ¿Qué tiempo debe durar un proceso de coacheo? O sea, ¿qué tiempo recomiendas? Mira, lo recomendable, y dependiendo por supuesto del tema a tratar, hay a veces clientes muy específicos, ¿no? Yo quiero rebajar, o sea, son muy específicos, entonces se abordan esos temas, ¿no? En sesiones de coaching, de hecho en la formación nos decía, mira, más de 4 o 5 sesiones de coaching para abordar un tema muy puntual es más que suficiente, ¿ok? ¿Por qué? Porque son temas muy puntuales, me refiero a nivel superficial, que una meta, imagínate que llegue una persona, lo que estábamos hablando hace un rato del miedo escénico, con un anclaje, una exploración previa, una inducción, una relajación, un anclaje es suficiente, o sea, es decir, en 2 sesiones, 3 sesiones pudiera abordarse el tipo de situación. Por ejemplo, desde el punto de vista de la PNL hay una herramienta también muy poderosa que es la cura rápida de fobias, traumas y alergias. A ver, qué interesante, ¿cómo se produce eso? Sí, lo que te estaba comentando al principio, que nosotros tenemos guardado todas esas experiencias tanto potenciadoras como experiencias que nos han dejado secuelas en nuestra vida y que nos condicionan. ¿Por qué? Porque el inconsciente, que es ese archivo donde se guardan todas esas experiencias, condiciona la conducta del consciente. ¿En qué sentido? Imagínate tú un niño de 7 años que tuvo una experiencia traumática con un perro que lo mordió. Y a raíz de esa experiencia, él va creciendo con esa información guardada en el inconsciente y cada vez que ve a un perro, incluso ya en su etapa adulta, va a sentir miedo. De hecho, el miedo que puede hasta paralizarlo, que es la diferencia entre trauma y fobia. En la fobia se presenta un miedo, hay una limitación, pero la limitación no es total. Es decir, en mi caso, y te voy a hablar de mi caso particular, yo a raíz de una experiencia que tuve en un avión, donde pensaba que el avión se iba a caer, yo sentía después, cada vez que me montaba en un avión, sentía una fobia. Empezaba a sudar, tenía una sudoración, me temblaba todo el cuerpo, era una cosa terrible, de verdad lo que yo sentía. En este proceso de formación tuve la oportunidad que al aplicarme la herramienta, cómo opera la herramienta, y es lo maravilloso. A través del PNL no se pueden borrar recuerdos. Todavía no existe una técnica, tal vez, no sé, de aquí a unos años habrá un chip que inventen y que se pueda modificar esa información. Lo que sí se puede modificar, y es lo que aborda el facilitador de la herramienta, es la percepción del recuerdo. Es reencuadrar. Es hacer un reencuadre de esa percepción que te va a modificar la experiencia, lo que tú sentiste, esa información te la va a redecodificar, por así decirlo. De manera que cuando tú recuerdes ya el evento, en el caso mío recuerdo el evento del avión, ya lo voy a recordar sin la fobia, sin la limitación, sin esa expresión de la sudoración, sin los nervios, sin el temblor. Y lo que se hace a nivel inconsciente se hace un trabajo a través de las submodalidades, se llaman submodalidades del sistema representacional. Es una técnica a través del cual tú, a través de la inducción, a la relajación, llevas al cliente a que se asocie con la experiencia, que reviva a esa experiencia limitante y se modifica la percepción de ese momento traumático en su vida. Mira, de verdad cuando te escucho, Silvia, pensaba, si bordea algún aspecto de la psicoterapia, si bordea algún elemento de esos, cuando la persona de pronto también tiene situaciones con familiares, ¿no? Con eso de las constelaciones familiares, o sea, ¿cuál sería la diferencia básica entre ese proceso de coaching, una psicoterapia y una constelación familiar, para abordar un tema? Sí, la constelación familiar, no soy experta en la materia, realmente lo confieso, aplica una dinámica que se llama psicogeografía, que también es una técnica de la PNL. ¿Qué significa esto? Que es las distintas posiciones que puede tener el sujeto frente a una situación. Frente a una situación tú puedes ver
esa situación desde distintas perspectivas, ya sea asociado, viviéndolo en primera persona, es decir, yo estoy aquí asociado con el problema, con lo que creo que es el problema. ¿Okay? Puedo pasar a una segunda posición, ¿cómo lo ve el otro? Es decir, ¿cómo lo veo sin la subjetividad, sin la emocionalidad que estoy aquí en primera persona, asociado con el problema? Se llama disociado, son estados de la mente, asociado y disociado. Puedo verlo incluso en una tercera posición, que se llama omnisciente. Ve tanto a la primera posición como a la segunda. Tiene un amplio espectro de visión en cuanto a la situación. Entonces, lo interesante es que cuando el sujeto lo disocias del problema, lo separas del problema, se separa también de la emocionalidad. Y ahí ve todo. Ve todo clarito. De la interpretación subjetiva que estando aquí con la emoción no ve la solución. Siente que todo está perdido. Cuando tú logras, o el facilitador logra, disociar a la persona de la situación, es interesantísimo cómo el cliente solito va a ir diciendo cuáles son las estrategias, cuáles son las herramientas que aplicaría, cuáles son las soluciones, y a veces no es una alternativa. A veces son 2, 3, 4. Múltiples. Múltiples. Qué interesante, Silvia. Si yo quisiera pues conocer más a fondo, y más que conocer a fondo, yo quisiera algún tipo de intervención con una Master Coach en PN como tú, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo contactar? Sí, mis redes, yo me llamo, bueno, en Instagram y en Facebook tengo un proyecto que se llama Cambio de Zapatos. Eso va a ser motivo de otro programa. Claro que sí. Motivo de otro programa. Claro que sí, cambio de zapatos, cambio de percepción, es transformar la percepción de tu mundo de manera positiva, potenciadora, ecológica. A través de estas herramientas, PNL, coaching, también conozco un poquito del mindfulness, que es la herramienta de la atención plena, estar aquí, en este momento. Aquí ahora. Y no conectada con el pasado, ni conectada con el futuro. Entonces, @cambio de zapatos en Instagram y en Facebook. Y además de eso, mi número de teléfono es 809-299-9514. Esas son mis redes, estoy a la orden. Por el Gmail sí, también, cambiodezapatos@gmail.com. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un programa en un tiempo no muy lejano sobre cambio de zapatos. ¿Cómo no? ¿Cuándo cambiamos las mujeres? Desde la perspectiva y la emocionalidad con un simple cambio de zapatos. Es así. A ustedes, amigos, será hasta el próximo miércoles, cuando nos reencontremos de 7 a 8. Recuerda, pon en tu agenda, en tu iPad, donde gustes, donde quieras, porque tienes una cita con Charlotte. Feliz resto de la noche.